Dios les bendiga, nuestros queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a su transmisión en vivo de este su canal preferido, El Último Mensaje. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermana Angélica. Dios les bendiga. Bienvenida nuevamente a una transmisión desde aquí de Fort Worth, hermana. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Y nosotros esperamos que este maravilloso día sea agradable para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que estos temas que va a pasar el pastor sean agradables para sus oídos y que aprendamos algo a través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos dando inicio a una semana de un nuevo comienzo. Es el título de la conferencia que nuestro pastor trae en esta noche y aquí en esta semana desde la iglesia de Saline en Fort Worth. El pastor Iván Marrero se llama el pastor, nos trae unos temas maravillosos, así es que no se pierdan. Vamos a aprender de Dios. Amén. Por eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del equipo del Último Mensaje, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo desde aquí de la iglesia de Saline en Fort Worth. Así que nuestros queridos televidentes, quédense con nosotros, que ya estamos listos para llevar la palabra de Dios hasta sus hogares. Amén. Pues estamos gloria a Dios damos, hermana, porque después de tenido quizás unos días que no hemos podido transmitir debido a algunos problemas, pero gracias a Dios ya estamos listos para llevar este ministerio y este mensaje a todas las personas que nos escuchan y nos ven en diferentes partes del mundo. Sabemos que la voluntad de Dios siempre ha sido buena y no es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Así es que pase lo que pase, siempre hemos sabido que el tiempo es perfecto. No es que es demasiado tarde, pero Dios tiene todas las cosas controladas. Es tiempo de que nosotros aprendamos algo a través de su palabra, porque eso a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Así que en esta semana, si Dios lo permite, a partir de hoy, fecha 28 al 4 de agosto, vamos a estar aquí para llevar la palabra de nuestro Dios todas estas noches. A partir de las 7:30 vamos a estar en este lugar, hermano. Estén con nosotros, que estén en contacto por YouTube, por Facebook y también por una radio que te agraden con la palabra de Dios. Amén. Así que estamos listos ya para pasar dentro de la iglesia a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Donde vamos en este momento a poder compartir y poder escuchar lo que el pastor Iván Marrero nos trae en esta noche, hermano. Así que vamos a pasar dentro de la iglesia. Hermano Byron, pasamos controles y cámara dentro de la iglesia de aquí de Saline en Fort Worth. Amén. Él empezó a implantar una nueva metodología en sus consultas psiquiátricas que le ganaron renombre mundial. Pero el título del libro resulta tan apropiado para lo que podría ser el título de cualquiera de nuestras vidas. El hombre en búsqueda de algo. El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda de felicidad. El hombre en búsqueda de significado para la vida. El hombre en búsqueda de satisfacción plena. El hombre en búsqueda de aquello que se le hace huidizo, aquello que se le escapa de las manos, que se le sale de control, aquello que no logra conseguir. Pareciera que esta carrera, esta búsqueda constante por aquello que a veces no sabemos ni definir, de alguna forma marca nuestras vidas desde el mismo momento en que nacemos. Y estamos constantemente en esa búsqueda. Es la experiencia de todo ser humano que nace en esta tierra. Esa misma búsqueda fue la que llevó a este hombre, Nicodemo, a entrevistarse aquella noche con un extraño maestro, por un desconocido maestro, no acreditado por ninguna de las escuelas rabínicas de su tiempo. Este hombre poderoso, Nicodemo, nos representa de una y de muchas maneras a todos nosotros. Pues como él, todos lo estamos
buscando. Hay algo que nos impulsa. Aquel que acude a la discoteca, aquel que va al bar a beber, aquel que va a la fiesta, aquel que va a los centros de conocimiento, aquel que acude a los centros de entretenimiento, aquellos también que van a los templos, a las iglesias, aquellos que peregrinan a la Meca, aquellos que viajan a la India, aquellos que están buscando en el lugar más cercano posible algún lugar donde encontrar aquello que no terminan de conseguir en sus vidas, aquello que les hace saber que su vida no está completa. Eso llevó a Nicodemo a esta famosísima entrevista. La encontramos en el capítulo 3 de Juan. Si son tan amables y me siguen en la lectura, vamos a ver qué pasó aquella noche que marcó la vida de este hombre, pero que quedó registrada para marcar la nuestra también. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Por qué digo que Nicodemo nos representa a todos nosotros? Nicodemo era la culminación o era la expresión más acabada de un hombre que debería ser feliz. Pues si el hombre en búsqueda de esa plenitud de vida ha planteado que el dinero es la salida, que nuestro problema es básicamente económico. Si nuestro problema es económico, entonces la única forma de resolverlo es con dinero, con finanzas, con recursos materiales abundantes. Hay quienes plantearon o plantean todavía hoy que la única forma de realmente aprovechar la vida, de alcanzar la suma felicidad, es que tengamos más y más y más, siempre tener el poder del dinero. Hay seres humanos que han desgastado literalmente su vida en procura de ese recurso. Si quieren saber, Nicodemo era un hombre rico. ¿Por qué sabemos que Nicodemo era un hombre rico? El texto, el verso 1 nos dice que era un principal entre los judíos. Eso significa que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Para ser miembro del Sanedrín, que era un colegio, un tribunal de alto rango en la sociedad judía de su tiempo, debería ser un laico destacado, pues aunque los principales directores del Sanedrín eran sacerdotes, había un cupo también para laicos, es decir, gente que no eran religiosos profesionales, pero gente temerosa del Dios de Israel. Pero no podría ser cualquier laico, cualquier miembro del pueblo. Debía ser un laico de influencia. Un laico generalmente se elegía entre los más ricos de la sociedad. Así que Nicodemo era un hombre poderoso económicamente. Pero, como muchos han descubierto en este mundo, el dinero no es la solución. No son los más ricos del mundo los más felices. No son las sociedades más adineradas y poderosas económicamente las que precisamente cultivan el mayor estado de felicidad. Hace unos años atrás visité una ciudad que para el tiempo estaba entre las 6 ciudades con el mayor nivel de vida en el mundo.
Mientras estaba en ese lugar, tenía que tomar el metro para alcanzar el lugar donde estaban las convenciones a las que yo estaba asistiendo. Y en ese metro conseguí en una revista o un periódico que tiene ese nombre, Metro, tenía en la parte posterior una sección de sucesos. Generalmente sucesos negativos, crímenes, asesinatos. Sí, también en esa ciudad inmensamente rica hay sucesos. También en esa ciudad la gente sufre. También en esa ciudad la gente mata y es asesinada. En ese periódico conseguí en la parte de atrás a un hombre viviendo en una de las ciudades más ricas del mundo. Mata a sus 5 hijos y luego él se quita la vida. Tarde, muy tarde, mucha gente ha descubierto que ese no es el camino finalmente. La búsqueda continúa incesantemente. De otra manera, ¿por qué Nicodemo iría esa noche a entrevistarse con Jesús? ¿Para qué? Jesús, recuerdan, ¿era de dónde? ¿Dónde se había criado? En Nazaret. Nazaret era un barrio marginal en Galilea. Nazaret era un barrio donde vivía la gente pobre. Y Jesús vivía allí porque era pobre. Y sus padres eran pobres. ¿Cómo Nicodemo, un hombre inmensamente rico, va a buscar algo con un maestro pobre? Quiere decir que obviamente, queridos amigos, queridos hermanos, el dinero, la economía, las finanzas no es el problema. Entonces la solución no está por allí tampoco. Otros más han propuesto que el problema del hombre es ignorancia. Por lo tanto, la solución será educación, información, ilustración, intelectualidad. Vamos a hacernos de los mejores títulos, vamos a profundizar en el conocimiento, vamos a alcanzar títulos universitarios. Nicodemo era un intelectual. Pues Nicodemo pertenecía a una clase muy selecta dentro de la sociedad judía. Era un rabí. Pues el versículo 10 de este capítulo que estamos consultando, el mismo Jesús le llama a Nicodemo maestro. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes de qué estoy hablando? Así que Nicodemo era un rabí. Quiere decir que era un hombre docto, instruido en las escrituras, conocedor de la Torá, de las leyes, de la historia sagrada. Era un hombre con una capacidad intelectual asombrosa. Se dice que muchos rabí se formaban o empezaban a formarse a la edad de 12, 13 o 14 años. Y podían, al cabo del tiempo, muchos de ellos repetir la Torá de memoria. Eso significa desde Génesis hasta el Deuteronomio. De memoria. Así que Nicodemo era un hombre intelectual. Pregunto, amigos, ¿el problema del ser humano es falta de información? ¿Es falta de conocimiento? Pues fíjense ustedes que de igual manera entre las sociedades más cultas e ilustradas del planeta, allí también hay miseria, allí también hay divorcios, allí también hay asesinatos, allí también hay depresión, allí también hay suicidios. No son los más intelectuales los que han alcanzado finalmente la solución al problema humano. Ernest Hemingway, el famoso escritor británico, terminó con su vida también.
su profunda capacidad mental, su refinado intelecto, no consiguió la salida por la vía de la ilustración y del conocimiento. Las sociedades también más educadas y cultas albergan personas infelices. De otra manera, ¿por qué Nicodemo, un hombre educado en las mejores escuelas rabínicas de su tiempo, tendría que ir a Jesús, un desconocido maestro? Pero Nicodemo no solamente era educado y rico. Nicodemo además era religioso. Pues el versículo 1 dice que este Nicodemo era un hombre de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta dentro de la gran religión judía. Los fariseos eran reconocidos por la sociedad judía como aquellos con la más elevada moral. A diferencia de sus compañeros o de secta, como eran los saduceos, que eran mucho más seculares, mucho más políticos, los fariseos eran extremadamente religiosos. Era una gente que conocía al pie de la letra cada mandamiento del Señor. Habían descubierto ellos en la Torá, es decir, desde el Génesis hasta Deuteronomio, 613 preceptos. 613. Se dedicaron a examinar y ver con cuidado en cada lugar donde Dios dijo que había que hacer algo, donde había algún mandato, algún precepto, alguna orden, algún mandamiento del Señor. Examinaron esos 613 preceptos y se dedicaron a guardarlos rigurosamente en sus propias vidas. Habiendo nacido en el periodo del helenismo, aquel periodo en el cual los griegos intentaron socavar y destruir la religión de los hebreos, pues Antíoco Epífanes, uno de los seleucidas helenista, había amenazado de tal manera la religión judía que introdujo un ídolo de Zeus en el templo israelita. Ordenó que en el altar de los sacrificios sacrificaran cerdo solamente para ofender y humillar a los judíos. Esto desató las famosas guerras macabeas, que se propusieron sacar esa blasfemia del templo y liberar al pueblo de Dios de esa calamidad tan terrible. De esa época nacieron los fariseos. E incluso antes, pues habían ellos prometido a sí mismos que nunca más serían castigados, como fueron con Babilonia en el cautiverio babilónico, por causa de haber desobedecido la ley. Esa fue su conclusión. Nosotros sufrimos el cautiverio en Babilonia porque dejamos de guardar los mandamientos de Dios. Así que ahora, para no perder nunca más esa bendición, guardaremos los mandamientos de Dios al pie de la letra. Y lo hacían. Lo hacían. La única razón por la que tú y yo tenemos un concepto negativo del fariseo es porque se enfrentaron a Cristo en los evangelios. Pero los fariseos eran la gente más correcta, más noble, más moral, más religiosa, que nosotros quedaríamos en ridículo frente a un fariseo. Lo que nosotros llamamos hoy práctica religiosa es un juego de niños comparado con lo que era la estricta y elevada norma farisea. Sin embargo, aunque Nicodemo era profundamente religioso, no era feliz. No era feliz. De otra manera, ¿qué hace un hombre con semejante vida intachable, con semejante moral, con semejante reputación, entrevistándose con un desconocido maestro? Quiere decir que ni aún la religión le había traído las respuestas en lo profundo de su corazón
al poderoso Nicodemo. Nicodemo representa allí a todos los religiosos del mundo que pretenden conseguir en la religión la solución a su problema. Porque han llegado a la conclusión de que nuestro problema es religioso. Por lo tanto, la solución tiene que ver con religión. Tenemos que practicar algún tipo de religión, tenemos que adoptar algunos cambios en nuestra vida, tenemos que adoptar un estilo de vida. Tenemos que ir a una iglesia, tenemos que practicar normas religiosas, tenemos que ser rigurosos en nuestro cumplimiento de las leyes, tenemos que ser realmente religiosos, tenemos que obedecer para terminar vacíos también, para terminar insatisfechos, porque podemos ciertamente presentar una imagen delante de los demás como Nicodemo la tenía. ¿Por qué Nicodemo fue de noche a entrevistarse con Jesús? ¿Qué era lo que estaba cuidando Nicodemo? Su imagen. Su imagen. Y hay algo que un religioso va a cuidar por encima de todo: su reputación. Su imagen. Todo el mundo sabe que yo soy miembro de la iglesia. Todo el mundo sabe que yo voy a la iglesia. No puedo dañar mi reputación. Por eso Nicodemo fue a Jesús de noche, a escondidas, pues se supone que él era maestro. ¿Qué hacía él consultando a ese Galileo que, por cierto, las autoridades religiosas de su tiempo nunca lo reconocieron? Nicodemo, ¿qué estás haciendo allí hablando con Jesús? Nicodemo representa la calamidad de una religión sin Cristo. La calamidad de una religión que promueve el odio, de una religión que promueve la discriminación. En Inglaterra e Irlanda, entre esos dos, la Irlanda protestante y la Inglaterra católica, no se pueden entender. Se han matado por diferencias religiosas. Pero luego el domingo cada uno está en su iglesia. Cada uno está en su culto religioso. Los fariseos querían matar a Jesús. Y esa tarde que lo estaban llevando a la muerte, estaban preocupados porque el cadáver no podía estar allí hasta que cayera el sol, porque ellos querían guardar el sábado. No vamos a hablar de religión esta semana. ¿Saben por qué? Porque la religión no es el problema. Pues nadie podía ser más religioso que Nicodemo. Nadie. Como Jesús sí sabe cuál es tu problema y el mío, alabado sea Dios, Jesús sí lo sabe. Nicodemo fue a verse con Jesús sin saber exactamente qué estaba buscando. Él no lo sabía. Pero Jesús lo estaba esperando. ¿No creen ustedes? Jesús lo estaba esperando. Así que cuando Nicodemo fue allá, Jesús le desnudó el alma con una sola palabra. No se detuvo a contestarle el saludo ni a aceptar adulaciones de ningún tipo. Aprovechando al máximo el tiempo, lo miró directamente a los ojos y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No le dijo: Nicodemo, tienes un problema de interpretación teológica. Nicodemo, tienes un problema con tu hermenéutica bíblica. Nicodemo, tienes un problema quizá con algún detalle en tu vida moral. No le dijo: Nicodemo, tienes un problema con tus finanzas. Nicodemo, no tienes un problema de educación, te falta estudiar un poco más. No, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, hermanos, amigos, ¿cuál es el problema? Es la pregunta. Si no es dinero, si no es educación, si no es religión, si no es tecnología, ¿cuál es el problema realmente? En esta declaración de Jesús está escondido el problema. O mejor, está revelado el problema. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya lo encontró?
¿Cuál es? Tienes que nacer de nuevo. Esa es una solución. ¿Cuál es el problema? Supóngase que usted pinta su casa y un vecino suyo lo visita. De esos amigos que son tan amigos que no se esconden nada. No sé si usted tiene un amigo de esos así, que son sinceros. Y cuando ven tu casa pintada, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que pintar la casa de nuevo. Si a ustedes le dicen así, tienes que pintar la casa de nuevo, ¿qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo? Que está mal. La pintura está mal. Tienes que volver a pintar porque la primera que estás viendo estuvo mal. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿qué le está diciendo? Tu primer nacimiento estuvo mal. Pues si el primer nacimiento estuvo bien, ¿haría falta uno nuevo? No. Si Jesús le dice, tienes que tener un nacimiento nuevo, es porque el primero estuvo mal. ¿Y cuál fue el primer nacimiento? ¿Cuál fue el primer nacimiento? El biológico, el físico. Quiere decir entonces que aquí todos tenemos el mismo problema. Pues todos hemos nacido. De otra manera no estaríamos aquí, ¿verdad? Unos nacimos hace tiempo. Otros recién. Pero nuevos y viejos, todos tenemos el mismo problema. Pues hemos nacido. Ese primer nacimiento estuvo mal. Por eso Jesús dice, necesitas uno nuevo. ¿Y qué fue lo que estuvo mal con el primer nacimiento? ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿Por qué tengo que nacer otra vez? Jesús le va a decir más adelante, en otras palabras, Nicodemo, miren cómo dice Nicodemo en el versículo 4. Él trata de entender. Algunos dicen que Nicodemo se estaba haciendo el tonto, que estaba como tratando de cambiar el tema. No sé, no quiero colocarme a juzgar lo que había en la mente de Nicodemo. Pero Nicodemo le dice a Jesús, ya va, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Podemos retroceder el tiempo? No. Nicodemo, en el verso 6 le dice, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces, el primer nacimiento es carnal. Nacimos con un problema de condición. Es un asunto de condición, la cual es exactamente igual a todos los que hemos nacido de varón y mujer. Todo ser humano tiene el mismo problema. En el Salmo 51 vamos a consultar Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. El salmista hace una declaración fundamental. Es una declaración que está en la base misma de la comprensión del plan de salvación. Es una declaración a partir de la cual podemos entender el problema y entonces recién entenderemos la solución. Hagamos de cuenta que estamos en un consultorio médico. ¿Qué es? ¿Tenemos algún médico acá? ¿Qué es lo que hace un médico antes de tratar una enfermedad? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Un diagnóstico. Si el diagnóstico está mal, ¿cómo quedará la solución? Mal.
Hace unos años atrás, papá empezó a tener problemas con su micción, con su orina. Pues empezó a orinar sangre. Mi familia, pues yo no vivía con papá, estaba lejos con mi esposa y mis hijos. Mi familia entonces lo llevaron al médico. Un médico de mucha edad. Pues era un tiempo en que los médicos, mientras más edad tenían, más confianza inspiraban. Ahora ya no. Ya no. El médico tiene que ser actualizado. Pero en aquel tiempo todavía se confiaba en los médicos de mucha edad, pues la sabiduría, ¿verdad? Todavía teníamos ese recuerdo ancestral, quizá de aquellos sabios de la tribu que sabían cómo resolver los problemas. Así que buscaron a este anciano médico. Le hicieron las pruebas de rigor a papá y el médico diagnosticó infección. Si el problema es una infección, ¿cuál será el remedio? Antibióticos. Así que recetó abundantes antibióticos para mi padre. Pero su problema no se resolvía, pero retrocedía cada vez. Entonces fueron a consultar otro médico, más joven, más actualizado. Acababa de regresar justo de aquí, de este país, en una especialización. Y entonces fueron allá con papá. Él hizo las pruebas, hizo los exámenes y entonces dio el terrible diagnóstico. Papá tenía cáncer de próstata, estadio 4 o 5, no recuerdo bien, con metástasis en la cadera. Y los que hemos pasado por ese problema, sabemos lo terrible que es la palabra cáncer. Pero peor cuando va asociada a metástasis. Cuando el oncólogo diagnostica eso, está determinando el final de una vida. Pues cuando el cáncer ha hecho metástasis, es imposible para la medicina humana retrocederlo. No se puede. De ahí en adelante lo que se busca es la mejor calidad de vida posible para un candidato ya al sepulcro. Papá tenía metástasis en la cadera, un cáncer terrible. ¿Podía resolverse un cáncer con antibióticos? Si estás mal diagnosticado, nunca encontrarás la solución. ¿Sabes por qué el ser humano no consigue la solución? Porque está mal diagnosticado. Le dice, no, tu problema es económico. Tu problema es educación. El problema del ser humano es falta de tecnología, de conocimiento, de desarrollo. El problema del ser humano es religión, es falta de educación religiosa. Y todos se han equivocado. Seguimos sangrando, seguimos muriendo, seguimos penando, seguimos en una búsqueda que no se puede satisfacer. Así estaba Nicodemo. Porque nuestro problema fundamental es de nacimiento. Lo hemos adquirido. El salmista dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese es el problema. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tú naciste en pecado, Nicodemo, y tu única salida es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque ya naciste con un problema, que toda tu cultura, toda tu educación, toda tu religiosidad, todo tu dinero no pueden curar. No pueden curar. De modo que cuando ya el diagnóstico empieza a asomar, es necesario empezar a definir, ¿y qué cosa es pecado? ¿Qué cosa es pecado? Si yo no encuentro la respuesta a esa pregunta, nunca entenderé qué cosa es salvación. Pues Jesús es mi Salvador. ¿Me salva de qué? ¿De las deudas? ¿Me salva de qué? ¿De la pobreza? ¿De qué me salva Jesús? Del pecado. Si yo no entiendo qué cosa es pecado, nunca entenderé cómo salvarme. Amigos,
Hermanos, aquí comienza nuestro caminar. Mañana, en este mismo lugar, empezaremos a entender qué cosa es pecado. Que el Señor nos ayude a entenderlo. Que el Señor nos ayude en este diagnóstico. Les digo desde ya, desde este mismo momento, todos aquí estamos en la sala del doctor. Todos. Y Él no descansará hasta que nos diagnostique, cosa que ya está empezando a hacer hoy, pero hasta que nos dé la solución, el remedio y la restauración. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, si cantamos el himno tema? Vamos a estar de pie para cantar el himno 201 y vamos a interpretar este hermoso canto que resulta ser muy apropiado para esta semana de reflexión espiritual. Canción del Espíritu. Gloria a Dios, porque hemos iniciado esta conferencia, un nuevo comienzo. Y sin duda hoy el pastor ha dado una introducción, hermano, acerca de un nuevo comienzo, cómo necesitamos realmente un nuevo nacimiento. Sí, no solo eso, sino que mañana nos va a explicar qué es pecado. Así es que si a unos no entendemos el significado de pecado, no se pierdan mañana que el pastor va a traer una gran explicación a través de la Biblia qué significa pecado en nuestras vidas. Así es, lo más interesante que esta noche vemos, el pastor centró su mensaje en la historia de Nicodemo y cómo Nicodemo, siendo una persona tan importante, una persona quizás hasta con dinero, como el pastor lo expresaba, tuvo que ir a Jesús, y lo más interesante es que también tuvo que ir de Jesús de noche, hermano, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a aprender durante toda la semana cuál es la solución a nuestro problema y a nuestras necesidades. Sí, esperamos que todo lo que el pastor trae es inspirado por el Espíritu Santo a través Amén. de Dios, y todo lo que viene, todo lo que explica y todo lo que dice es a través de la palabra de Dios, no explicación de él, no explicación de hombre, sino que explicación de Dios, que es lo que más necesitamos nosotros como seres humanos. Amén, así es que hemos iniciado este ciclo de conferencia aquí desde la iglesia de Salín en Fort Worth, así que hermana, nos gustaría escuchar o que usted nos dé la dirección de aquí, todo a nuestros televidentes que nos escuchan aquí en esta iglesia, en sus alrededores de esta iglesia más que todo. Claro que sí, la dirección es 2020 Henfield Street, aquí en Fort Worth, Texas. Amén, así es que nuestros queridos televidentes están cordialmente invitados para que sigan con nosotros. Si Dios lo permite, el día de mañana, a eso de las 7:30 de la noche, vamos a estar aquí ya nuevamente en esta iglesia para compartir con ustedes más que todo la palabra de nuestro Dios. Sí, primeramente Dios, aquí estaremos con ustedes acompañándonos, así es que les pedimos que nos acompañen, porque los temas, como lo acabamos de decir, los temas que trae el pastor Iván, es alimento para nosotros, espiritual. Amén. Así que vamos a pasar en este momento porque nuestro querido pastor Iván Marrero va a despedirnos en oración, así que pasamos micrófono y cámara dentro de la iglesia. Para recibirnos en tu consultorio espiritual. Ayúdanos, oh Padre, a permanecer en tus manos hasta que nos restaures por completo. Revisa hasta lo más profundo de nuestra conciencia y produce el más completo cambio, la más completa transformación, la más absoluta sanidad de nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros esta noche en este comienzo. Los pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Tomen asiento. Solamente quiero decirles un corto anuncio, una petición nada más. Este tema es uno solo, que comenzó hoy. Mañana no hay otro tema, ni el lunes. Mañana continuamos este tema. Por lo tanto, es más provechoso para este programa que los que hoy vienen se mantengan durante toda la semana. Pero tener nuevas personas cada día no va a ser provechoso. Así que si estuviese el lugar más lleno todavía sería extraordinario, pero no es tanta mi preocupación como que el grupo que está hoy lo tengamos mañana. Quizás hasta mañana o el lunes podíamos esperar que se junte más gente, pero ya después va a ser muy difícil que la persona que llegue el martes, por ejemplo, tenga el hilo del tema. ¿Sí me explico? Porque no ha entendido lo que empezamos aquí esta noche. Es una continuación. Por eso yo les voy a pedir que ya que el Señor está haciendo esta gracia con nosotros, permanezcamos. Hagamos todo el esfuerzo y créanme, vale la pena. Es un asunto de salvación para nuestras vidas. Así que hagamos el esfuerzo y si podemos traer a alguien más con urgencia, hágalo mañana, a lo más tardar el lunes, para que entonces pueda aprovechar todo el material. Dios les bendiga ricamente. Gracias damos a Dios por esta maravillosa oración y por esta invitación que el pastor nos ha hecho para el día de mañana, hermano. Sí, esperamos que todos los que vivan aquí cerca de la 2020 Henfield, aquí en Fort Worth, vengan, nos acompañen para que escuchen palabra de Dios. No para que nos escuchen a nosotros, sino para que escuchen a Dios que les está hablando a cada uno de ustedes. Así es que los esperamos mañana sin falta. Nos despedimos de ustedes a nombre de nuestro Señor Jesucristo, de camarógrafos, parte técnica, nuestro hermano Byron en controles y sus amigos y hermanos de siempre que están con ustedes aquí, que ustedes nos ven. Quizás ustedes no pueden ver los que están detrás de cámara, pero es un equipo completo del último mensaje, hermano. Así que en nombre de todos ellos les damos muchas gracias y les extendemos la invitación para que mañana a eso de las 7:30 nuevamente usted esté pendiente de su canal, El Último Mensaje. Sí, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por estar viendo los temas que Dios trae inspirados para todo y cada uno de ustedes. Así que usted es su amigo y siervo. Acompañada con Angélica Caballero, que Dios los bendiga. Buenas noches.